Bien, vamos a hablar de las derivadas de orden superior y también de las funciones que son clase C1 y de clase Cn y C infinito. ¿Ok? Entonces, primero quisiera definir qué es una función de clase C1. Sea f una función de a b en R diferenciable. ¿Ok? Esta función vamos a asumir que es diferenciable en todo el conjunto AB. ¿Ok? Entonces diremos que la función es de clase C1 si resulta que f', su derivada, es continua también en el conjunto AB. Entonces, decimos que f es de clase C1. Bueno, de clase C1 en AB, o simplemente diremos que f pertenece a este conjunto, que es el conjunto de funciones de clase C1 en AB. Algunas veces también decimos, o vamos a decir, que f es continuamente diferenciable. Entonces, en algunos libros usted va a conseguir esta terminología de ser de clase C1 o ser continuamente diferenciable, y bueno, en ese caso se estará hablando exactamente de lo mismo. ¿Okay? Cuando uno, por ejemplo, quiere hablar de una función de clase C1 en otro conjunto, un cierto conjunto, digamos A, entonces uno dice que la función es de clase C1 no. Okay. Algunas veces lo que se hace es usar la siguiente notación. Uno dice que si f va de A en R, donde por cuestiones de la definición de la derivada que está involucrada en esta otra definición, donde A es un conjunto abierto, eh, por supuesto aquí, en el caso que estamos considerando, A es un subconjunto de los reales, pero en verdad esta definición se puede extender a otros contextos. Si f va de A en R, es un conjunto abierto, es de clase C1, en el conjunto A, eh, esto es denotado de la siguiente manera. F pertenece a C1 de A. Okay. Algunas veces, cuando uno quiere ser más específico, porque el contexto así lo requiere, porque digamos, hay funciones que pueden estar definidas en otro conjunto o que van a parar a otro conjunto que no sean los reales, algunas veces uno escribe como dije, para ser más precisos, uno escribe que f pertenece a C1 de A en R. Ok, aquí estamos diciendo que esta función está definida en A y es allí donde es de clase C1, es decir, donde su primera derivada es continua, ok, pero devuelve valores reales. Ok. Si uno, por ejemplo, tuviera una función con valores complejos de clase C1 que está definida en A, entonces lo denota de esta manera. ¿Okay? Porque, bueno, como dije, algunas veces cuando uno está estudiando, por ejemplo, en álgebras que son hipercomplejas,
se les llama, estoy hablando de los complejos a la n, por ejemplo, de C a la n, estoy hablando de los cuaterniones o de los octoniones o de álgebras de Clifford en general, que son álgebras que se llaman así hipercomplejas porque generalizan a los complejos. ¿Okay? Puede ser que la función, por ejemplo, esté definida en un subconjunto de los cuaterniones y que devuelva cuaterniones, o puede ser que devuelva complejos, o puede ser que devuelva reales. Entonces, esta notación es útil en estos contextos porque allí se especifica dónde está definida la función y hacia dónde va. ¿Ok? Y dónde es que ella es de clase C1 o es continua o lo que sea que uno esté diciendo que es. ¿Ok? En este caso, en el caso que vamos a estudiar nosotros, simplemente vamos a decir que es de clase C1 o que pertenece a C1 de AB o simplemente que pertenece a C1. Bueno, aquí algunas veces mejor se colocan dos paréntesis porque dentro se coloca el conjunto, así como está acá, el conjunto correspondería a este intervalo abierto. ¿Okay? Entonces, puede ser que si el contexto no causa problemas y no va a generar alguna confusión, puede ser incluso que usemos solo esta notación. ¿Okay? Pero cuando las cosas puedan ser confusas, es mejor usar la notación completa para dejar claro de qué estamos hablando. ¿Okay? Bueno, en cualquier caso, una función de clase según un conjunto es una función que satisface que su derivada primera en ese conjunto es continua. ¿Ok? Ahora bien, ejemplos de esto. Un ejemplo es, por ejemplo, poner aquí, cualquier polinomio es de clase C1 en todo el intervalo, en todos los reales, de hecho, porque la función polinómica tiene derivada continua en cualquier punto, ¿ok? De los reales. De manera que uno tiene eh, que la función, un polinomio es continuamente diferenciable en todo R, ¿ok? Pero, por ejemplo, fíjense ustedes que nosotros tenemos también esta situación. Esta función f de x igual a seno, para ver cómo es la cosa, x cuadrado, seno en inglés es sin, o sea, aquí vamos a poner así, x cuadrado, seno de x, seno de x no, seno de 1 sobre x, si x no es 0, y 0, si x es igual a 0, es diferenciable, eh, pero f no es de clase segura. Okay. Bueno, permítame poner estos ejemplos un poco más abajo y colocar una observación antes de los ejemplos. Bueno, la observación es la siguiente. Y ahorita vemos este ejemplo que acabo de copiar. Por definición, si la función f, si f es una función de clase C1 en AB, entonces f es diferenciable. ¿Sí? Porque uno está pidiendo en la propia definición, fíjense que aquí mismo se está diciendo que si f es una función diferenciable en el intervalo AB y su derivada es continua en AB, entonces f es de clase C1. De manera que la propia definición implica que cualquier función de clase C1 va a ser una función diferenciable. ¿Ok? Entonces, déjenme poner esto un poco más abajo para completar la observación.
Entonces tenemos lo siguiente, que si yo tengo una función que es de clase C1, f de clase C1, digamos, en un conjunto A, entonces f es diferenciable en A. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo con esta observación. Por la definición, si f de clase C1 es un conjunto, f es diferenciable en ese conjunto. Bueno, la observación es con respecto al intervalo AB, pero eso pasa en otros conjuntos abiertos. ¿Ok? Y nosotros sabemos que si f es diferenciable en el conjunto A, entonces f es continua. Eso también lo habíamos mostrado cuando hablamos de la derivada. Cuando comenzamos a hablar de la derivada y vimos que ser derivable implicaba ser continuo. ¿Okay? Entonces tenemos esta cadena de implicaciones. Ser de clase C1, por la propia definición, nos lleva a concluir que la función es diferenciable en el conjunto y ser diferenciable implica que es continuo. Nosotros ya vimos ejemplos de funciones que eran continuas, pero no diferenciables en un punto. O sea, la continuidad no implicaba la diferenciabilidad, eso ya lo sabemos. Pero ahora este ejemplo, el ejemplo 2 muestra esta función, ¿okay? Que es una función que vamos a ver es diferenciable en cualquier punto, ¿sí? Particularmente en 0, pero no es de clase C1, ¿ok? En ningún intervalo que contenga el 0, ¿ok? Vamos a ponerlo así. No es de clase C1, vamos a poner diferenciable en, digamos, vamos a dejar bien claro el intervalo. Puede ser cualquier intervalo que contenga el 0, pero bueno, tomo uno específico solo para fijar ideas, ¿ok? Pero no es, no es de clase C1. En efecto, eh, evidentemente, si x no es 0, esta expresión es una función diferenciable para x distinto de 0, porque tenemos un producto de funciones diferenciables. Aquí tengo una composición, ¿sí?, de dos funciones que son diferenciables para x distinto de 0, pero en el caso de x igual a 0 hay un problema. Entonces está claro que para cualquier punto distinto de 0, digamos, si x pertenece a menos 1, 1, y x no es 0, es claro que f es diferenciable en x. ¿Ok? Entonces es diferenciable en todos los puntos de menos 1, 1 de este abierto, salvo posiblemente en el 0. Pero ya vamos a ver que incluso en ese punto también es diferenciable. Si x es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0, para ver que es diferenciable en el punto x, vamos a ponerlo así, para hablar de x sub 0. Si x sub 0 es igual a 0, yo quiero ver que f es diferenciable en x sub 0, lo que tengo que hacer es ver este límite. ¿Sí? Bueno, déjenme escribir este límite, ver que este límite existe. ¿Ok? Si este límite existe, la función es diferenciable en el punto x sub 0. Esa es la definición. Cuando x tiende a 0, en este caso, de f de x menos f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Entonces, esto se convierte, debido a que esto que está acá es 0 por definición, ¿ok? Se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x. Pero está claro, fíjense que acá el hecho de que x tiende a 0 significa que se acerca a 0. ¿Okay? Se va acercando a 0 tanto como yo quiero. Sin embargo, no es 0. Por lo que la expresión esta que está acá, f de x, corresponde a el valor
o x cuadrado por seno de 1 sobre x, ¿sí? Porque como x no es 0, el valor que corresponde en la definición que dimos es x cuadrado por seno de 1 sobre x. De manera que esto se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado seno de 1 sobre x entre x. Y esto es el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 sobre x. Este límite 0. ¿Por qué? Bueno, por el teorema del sándwich, ¿no? El teorema del sándwich establece o me permite, debido a esta desigualdad, decir que este límite cuando x tiende a 0, bueno, aquí era sin, cuando x tiende a 0, esto se va para 0, entonces esto se va para 0 también. ¿Ok? De manera que tenemos que efectivamente la función es diferenciable, porque el límite de f de x es diferenciable en x sub 0 igual 0, porque el límite, este límite por medio del cual se define la derivada en x sub 0 igual 0 existe y vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así, f es diferenciable, de hecho es diferenciable en todo el intervalo menos 1. ¿Ok? Que es diferenciable en todos los demás del menos 1, 1, que no son 0. ¿Ok? Y también es diferenciable en el 0. Sin embargo, f', ¿quién es? Bueno, notemos que como f' de x es igual, fíjense, cuando x vale 0, esto que está acá, déjenme poner esto por acá, esto es f' en 0. F' en 0 es este límite, ¿ok? Es decir, vale 0. Cuando x vale 0, f' de 0 es 0, es lo que acabamos de calcular. Pero cuando x es distinto de 0, como para x distinto de 0, f' de x, ¿quién sería? La derivada de este producto que está acá, que sería 2x seno de 1 sobre x menos bueno, aquí sería más x cuadrado sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno, ¿sí? Por la derivada interna, que es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esto corresponde a 2x seno de x menos coseno de 1 sobre x. Entonces, f' corresponde a esta función. F' corresponde a la función 2x seno de x menos coseno de 1 sobre x. Si x es distinto de 0, ¿ok? Y 0 si x es igual a 0. Por lo tanto, esto quiere decir, bueno, vamos a decirlo así, pero note que f' no es continua en el punto x0 igual 0. No es continua en 0. Y no es continua en 0 sencillamente porque el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, que es f', cuando x es distinto de 0, el límite de esta expresión cuando x tiende a 0, no existe. Este tiene límite 0, pero este límite no existe. Entonces este límite en conjunto no existe. ¿Ok? F' no es continua en 0
y por lo tanto f' no es de clase C1 en el intervalo -1. Es de clase C1, uno puede decir si es de clase C1 en otro intervalo que no contenga el 0, pero en este intervalo no lo es. ¿Ok? En un intervalo que contenga el 0, particularmente este, no es, pero no es de clase C1. Es decir, continua implica diferenciable, es falso. ¿Ok? Y diferenciable implica C1, también es falso. ¿Ok? Tenemos que de clase C1 implica diferenciable y diferenciable implica continua, pero al revés, ninguna de las dos implicaciones es cierta. ¿Está claro eso? Bien. Ahora, con respecto a este tipo de funciones, tenemos el siguiente teorema. Si tenemos dos funciones, de sea f y g, funciones de AB en R, funciones C1, entonces la primera parte del teorema dice que f más g también es C1. Aquí estamos hablando, por supuesto, funciones de clase C1 en el intervalo AB. ¿Okay? Por eso yo decía que algunas veces lo íbamos a denotar de esta manera si es que el contexto no causaba ninguna confusión. En este caso, aquí ya estamos diciendo C1 en qué conjunto, y de aquí para abajo vamos a escribir solamente C1, y por supuesto nos estamos refiriendo a esto, C1 en el intervalo AB. ¿Okay? F más G es C1, F por G también es C1, y 1 sobre G también es C1 si G no es 0. La demostración de esto es un ejercicio. Es evidente realmente la demostración de este hecho por lo siguiente. Que f y g sean de clase C1 significa que f' y g' son continuas en AB. Y como suma de continuas es continua, evidente f más g', que es f' más g', también es continua. ¿Okay? Lo mismo pasa con el producto de continuas. Bueno, vamos a tener que f por g', nosotros sabemos que es f por g más f por g'. Entonces, como f y G son de clase C1, F' y G' son continuos, pero F y G tienen que ser continuos porque ya son diferenciables, que ser de clase C1 implica diferenciable y diferenciable implica continuo, de manera que F y G, además de ser de clase C1, también son continuas. ¿Ok? De manera que este producto y este otro son continuos y por lo tanto F por G', la derivada de F por G es continua, es decir, F por G es de clase C1. Bueno, un razonamiento similar lleva a mostrar que 1 sobre G también es de clase C1, debido a que G es de clase C1 y G no se anula en el intervalo AB. Otro resultado, bueno, ven que digamos, las operaciones de suma, multiplicación e inverso multiplicativo, con lo cual también cociente, o sea, a partir de B y C, yo tengo que F sobre G sería de clase C1 también, donde G no se anula. ¿Okay? Entonces, tenemos estas operaciones algebraicas, digamos, en las que sabemos que al hacer ese tipo de operaciones con funciones de clase C1, vuelvo a obtener funciones de clase C1. Entonces, resulta que también el caso de la composición es cierto.
Ok, es decir, si tengo una composición de funciones de clase C1, la función compuesta también va a ser de clase C1. Ese es el resultado que voy a escribir ahora, sea f de AB en CD y G de CD en R. Por supuesto, estas funciones van a ser funciones de clase C1 en el intervalo que le corresponde. F, función de clase C1 en AB, y G, función de clase C1 en CD. Ok, esto respectivamente. Entonces, G compuesta con F es de clase C1. En este caso, por supuesto, en el intervalo AB. Ok, porque va esta composición va de AB en R. Ok. Bueno, la demostración de este hecho también es un ejercicio, es fácil de demostrar a partir de la regla de la cadena. Ok. Eh, ¿Cómo se muestra esto? Bueno, ya nosotros sabemos, debido a la regla de la cadena, creo que eso está por acá, la regla, mm, aquí está la regla de la cadena. ¿Sí? Si teníamos f y g diferenciables en un punto, su composición iba a ser diferenciable en el punto. ¿Ok? Eso quiere decir que, bueno, como acá tenemos dos funciones de clase C1, esta es de clase C1 en AB y esta de clase C1 en CD, eso significa que esta función es diferenciable en todo AB y esta es diferenciable en todo CD. Por lo tanto, su composición va a ser diferenciable en AB. Esa es la primera cuestión que tenemos, ¿no? Parte de lo que es la definición. La función es diferenciable en AB. Eso se tiene para esta composición. Diferenciabilidad en todo el intervalo AB. Por otro lado, la regla de la cadena que acabo de mencionar, de recordar por acá, establece que la derivada de la composición viene dada de esta manera. De tal forma que yo voy a tener que G compuesta con F derivada va a ser igual a G derivada evaluado en F. ¿Sí? En este caso sería así, esta función compuesta con F, y eso multiplicado por F', por la derivada interna. Pero resulta que este señor que está acá es continuo porque F es de clase C1. Este señor que está acá es continuo porque al ser F diferenciable también es continuo, y este es continuo porque es de clase C1. Entonces, la composición de continuas, nosotros sabemos que es continua, y el producto de continuo, debido a la parte B del teorema anterior, sabemos que, bueno, de hecho, a la parte del teorema anterior no, sino a la propiedad el producto de funciones continuas. El producto de continuas es continuo, entonces, esta función es continua. ¿Ok? De manera que la función G compuesta con F es diferenciable, pero es de clase C1. ¿Ok? Entonces se tiene este teorema. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, en esencia, estos dos teoremas provienen de los teoremas de el cálculo de las derivadas de sumas, productos, cocientes y composiciones, y de las propiedades que se tienen para este tipo de operaciones con funciones continuas. Que si suma de funciones continuas es continua, lo mismo con el producto, el cociente y la composición. ¿Ok? Entonces, es consecuencia de otros resultados que, bueno, ya hemos mostrado hasta ahora.
Eh, ok, ahora vamos a dar la definición de lo que corresponde a el título de la clase, las derivadas de orden superior. Ok. Sea f una función diferenciable de AB en R, vamos a suponer que es diferenciable en todo el conjunto AB, intervalo AB abierto. Si resulta que f', que existe porque esta función es diferenciable, la función f' es diferenciable en el conjunto AB, decimos que f es dos veces continuamente, es dos veces diferenciable. En el conjunto AB. Okay. Y definimos, y f segunda se define simplemente como la derivada primera de la derivada primera. Okay. En general, definimos inductivamente funciones diferenciables n veces. Okay. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con inductivamente? Bueno, ya nosotros a partir de la diferenciabilidad de f', uno define uno dice que f, aquí me faltó decir esto, me faltó copiar algo acá, ahora que lo veo. Aquí decimos que f es dos veces continuamente diferenciable cuando f' es una vez continuamente diferenciable. Entonces, ¿a qué me refiero con inductivamente? Me refiero a lo siguiente. Supongamos que ya tenemos definido lo que significa ser n veces diferenciable. En el caso n igual a 1, ok, ya tenemos, eso ya lo habíamos definido efectivamente. Ser una vez diferenciable, bueno, ser diferenciable. Ok. Y a partir de eso, uno define lo que es ser dos veces diferenciable. Ok, entonces, si supongamos que tenemos definido el concepto de una función n veces diferenciable. Decimos que f es n más 1 veces diferenciable, ¿okay? Si resulta que su derivada enésima es diferenciable. O lo que es lo mismo, si f' es n veces diferenciable. Bueno, aquí debemos asumir que la propia f es diferenciable y f' es n veces diferenciable. Ok, entonces para aclarar este punto, lo que estoy diciendo es que
si uno ya tiene definido lo que es ser n veces diferenciable, ser n más u veces diferenciable, es decir, que la función f es diferenciable y que su derivada es n veces diferenciable, una cosa que ya definimos. Entonces, por ejemplo, ya nosotros sabemos lo que es ser diferenciable. Ser dos veces diferenciable, que sería el caso en el que n vale 1, ¿sí? Ser dos veces diferenciable significaría que f es diferenciable y que su primera derivada es una vez diferenciable, porque es el caso n igual a 1. ¿Okay? Ser tres veces diferenciable, ¿qué significa? Bueno, que la función f es diferenciable y que f' es dos veces diferenciable. ¿Ok? Pero dos veces diferenciable ya lo acabamos de definir. Dos veces diferenciable significaría que, o sea, es una definición inductiva, porque este significaría a su vez que ella es diferenciable y su derivada una vez diferenciable. Se dan cuenta de que lo que hay es una definición inductiva allí. A partir de el anterior se define el siguiente. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, si nosotros entonces tenemos este tipo de funciones, funciones que son n veces diferenciables, fíjense, si uno tiene una función dos veces diferenciable, entonces definimos también en esta parte de la definición, dimos la definición de lo que sería la derivada segunda, pues la derivada segunda de la función. Ok. Déjeme poner una cosa acá, voy a colocar esto un poco más abajo, porque quiero decir además que a esa f segunda se le suele llamar la derivada segunda. ¿Okay? F segunda es llamada la segunda derivada de f, de second derivative. ¿Okay? Bueno, ahora fíjense que después de la definición de lo que era ser dos veces continuamente, dos veces diferenciable, pero defino acá lo que es la derivada segunda. ¿Sí? Le pongo un nombre además, second derivative of f. Sí, la segunda derivada o la derivada segunda de f de la función f. Asimismo, habiendo ya definido lo que es ser una función n veces diferenciable o n más un veces diferenciable, toca definir lo que es la derivada enésima. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Si f es n veces diferenciable, definimos la derivada enésima inductivamente eh, de la misma forma inductiva como eh, definimos la definición de arriba, definimos inductivamente eh, la derivada enésima como eh, la derivada n-1 de la derivada primera. ¿Sí? Donde por convención la derivada cero corresponde a f misma. ¿Okay? Es decir, aquí lo que estamos haciendo es nuevamente usar un argumento inductivo
para definir la derivada enésima. Me refiero a que, por ejemplo, pues ya definimos lo que era la derivada primera, la derivada segunda, pero la derivada segunda que corresponde a esta acá. Esto no es más que f', prima, eso es lo que definimos arriba, ¿sí? Entonces, habiendo definido lo que es la derivada segunda, podemos usar esa definición para definir la derivada tercera. La derivada tercera corresponde entonces a la derivada segunda de la derivada primera. ¿Ok? Ya yo definí esta derivada segunda, entonces en realidad esto sería una cosa así, ¿no? Prima, prima, prima. Bueno, por supuesto no vamos a escribir todo eso, sino que se denota, la forma de denotarlo es de esta manera. Está claro lo que esto significa, ¿verdad? Entonces, así que f' es la derivada o la notación que hemos usado. Bueno, vamos a hacer todo esto así. La f0 corresponde a f. Es decir, esta potencia acá, entre paréntesis, lo que indica es cuántas veces estoy derivando, ¿sí? En el caso de que la derivada sea la derivada cero, corresponde a la función sin derivar, que no se deriva nada. La derivada f1 corresponde a f', a la función derivada una vez. La derivada f2 corresponde a f segunda. Y así sucesivamente. ¿Ok? Lo que pasa es que, fíjense, esta notación es una notación más conveniente, mucho más conveniente, porque resulta que, bueno, realmente es poco práctico colocar la derivada tercera así, o cuarta, o quinta, o sexta, séptima, octava. Escribir esto así, pues, se vuelve cada vez más fastidioso y mucho más fácil de generar equivocaciones, ¿ok? Que la notación que hemos eh, adoptado en este momento. ¿Ok? Bueno, siguiendo con las definiciones, tenemos que f, una función f que es n veces diferenciable. Si resulta que f, digamos, que va de a b en r, es n veces diferenciable, cosa que ya sabemos lo que significa, ¿ok? Por supuesto, estamos hablando de diferenciable en este intervalo AB y la función es la función derivada enésima de f es continua en AB. Entonces, f es llamada una función de clase Cn. Cn en AB, ¿okay? O simplemente Cn. Cuando no causa confusión, igual que en el caso de la función C1, de clase C1, que la denotamos como C1, aquí la denotamos como Cn y nada más. ¿Okay? Si resulta que f es de clase Cn para todo n, o para cada n natural, eh, decimos que f es de clase C. Okay.
Una función, por supuesto, estamos hablando de ser de clase C infinito en el intervalo o en el conjunto en donde ella es Cn para todo n. ¿Ok? ¿Queda claro lo que estamos diciendo? Lo que estoy diciendo. Bueno, para aclarar un poco más esto, como primer ejemplo, fíjense que cualquier polinomio es C infinito, de hecho, es Cn para todo n, porque cualquier derivada de esta función es una función continua, ¿ok? Es de clase C infinito. Es verdad que a partir de un cierto punto, la derivada enésima de esa función del polinomio va a ser cero y de ahí en adelante las derivadas de orden mayor también van a ser cero. ¿Ok? Pero, eh, bueno, el cero es una función continua. ¿Ok? Que es lo que se necesita en este caso. Eh, por ejemplo, f de x igual a e a la x. Bueno, en realidad no hemos definido formalmente lo que es e a la x, pero aludiendo, digamos, al conocimiento previo a este curso que ustedes tienen sobre esta función, esta es una función de clases infinitas. La función, por ejemplo, esta otra función, x cuadrado, x cuadrado no, x cubo seno de 1 sobre x. Ya nosotros vimos que la función x cuadrado seno de 1 sobre x es una función que es de clase, es diferenciable, pero no de clase C1. Sí, ese fue uno de los ejemplos que vimos. Bueno, resulta que esta función es C1, pero f no es C2. ¿Ok? Aquí vimos en este ejemplo que esta función, bueno, no es esta, no es así como tal, debo definirla a trozos, me faltó la otra parte. Eh, Vamos a hacer eso. Esta función así definida es de clase C1, pero no es de clase C2. Eh, en, por ejemplo, el intervalo menos, no, intervalo que contenga el cero, igual que antes. ¿Ok? Si estamos considerando un intervalo que no contiene el cero, ella sí va a ser de clase C2 también. ¿Ok? En general, esta otra función, la función así definida como x a la n, seno de 1 sobre x, si x no es 0 y 0, si x es igual a 0, eh, es de clase Cn-1, pero no es de clase Cn. No, mentira, Cn-2. De clase Cn-2. No es de clase. Bueno, vamos a poner así. Ya que estamos, dije de clase Cn, vamos a cambiarle este n a n más 1. ¿Ok? Si coloco x a la n más 1, este va a ser
de clase Cn-1, pero no de clase Cn. Es un ejercicio esto, ¿no? O sea, esto básicamente eh, es usar inducción y el ejemplo que vimos antes, este ejemplo 2. ¿Ok? Pues bien, entonces, este ejemplo 3, prueba que el conjunto de las funciones de clase Cn, Cn-1 no está contenido en Cn. ¿Sí? Es decir, que si la función es de clase Cn-1, no tiene por qué ser de clase Cn. Puede serlo, sí, pero no tiene por qué. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? O sea, profe, que hay conjuntos de clase CN que pueden ser disjuntos, algo así. No, no, lo que estoy diciendo es que este conjunto, una función de clase Cn-1, no tiene por qué estar contenida en este conjunto. Sí, o sea, una función que sea de clase Cn-1 no tiene por qué ser de clase C. Eso es lo que estoy diciendo. Que lo que ocurre es que puede pasar que si yo tengo una función f de clase C1, por ejemplo, puede pasar que ella también sea de clase C2. Ahí está, por ejemplo, un polinomio p de x igual a x, o cualquier otro polinomio, es de clase C1 y también es de clase C2, y también es de clase C3, de clase C4, etcétera. Pero hay funciones que están en este conjunto y que no están acá. ¿Ok? Ese es el ejemplo 3 que vimos acá arriba. Tenemos una función de clase C1, pero una función diferenciable que no es de clase C1. ¿Ok? Entonces, asimismo, si hubiésemos colocado aquí x a la 3, que es lo que hacemos acá abajo, esta es una función de clase C1, pero que no es de clase C2. ¿Ok? Se puede ver que no es de clase C2 porque para ser de clase C2 va a necesitar que la segunda derivada sea continua en el punto, en todo el intervalo, pero no es continua en todo el intervalo, sino en todos los puntos distintos de cero. En el cero no es continuo. Entonces, en el cero es el único problema de esta función, ¿no? Si la función está definida en un intervalo que no contenga el cero, cualquier otro, por ejemplo, 1, 3, qué sé yo, por decir algo, sí va a ser de clase C2 allí también. La segunda derivada sí va a ser continua. ¿Ok? Pero en un intervalo que contiene cero, esta que está acá no es de clase C2, no tiene segunda derivada continua. Sí tienes primera derivada continua, pero la segunda derivada ya deja de ser continua en el cero. ¿Ok? Eso pueden sacar la cuenta como lo hice yo arriba y darse cuenta de que efectivamente ya la segunda derivada falla la continuidad. ¿Ok? En el cero. Entonces, lo que estoy diciendo no es algo con respecto a la intersección o con respecto a ser disjuntos, no, sino con respecto a que hay funciones que están acá, pero que no están acá. Okay. Bueno, vamos a ver inmediatamente que la otra contención, en cambio, sí se cumple. Que si yo tengo una función de clase Cn, necesariamente ella va a ser de clase C1. ¿Ok? Sí, Entonces, profe. entonces todas las funciones n veces, por cierto, que eso no lo dije aquí en la definición, pero cuando una función es de clase C2 mm, o una función de clase Cn en general, uno dice que la función es una función n veces continuamente diferenciable. ¿Ok? Entonces, déjenme anotar eso por acá.
Déjenme cerrar esto que no se pone un poco lento. Esto lo voy a colocar como una observación. Y otra observación es lo que acabo de decir. Si F es de clase Cn, en cualquier conjunto, en AB, el conjunto que yo esté considerando, decimos que F es n veces continuamente diferenciable. ¿Okay? Esta es una terminología que se usa con bastante regularidad. ¿Okay? Bueno, de hecho, bueno, no sé, yo no sé en las otras áreas de la matemática, ¿no? Pero en el área en la que yo me manejo, en la que yo publico artículos de investigación, uno suele usar bastante esta terminología. Y los demás autores con los que yo he trabajado o los que he revisado artículos, digamos, en el área común, usan bastante esta terminología. ¿Sí? Entonces, bueno, es posible que la encuentren no pocas veces. Bien, entonces tenemos el siguiente resultado. Primero este resultado. Sea F de AB en R una función de clase C para n natural. Okay, aquí los n de los que estamos hablando son todos naturales. Bueno, el 0 también está incluido acá. Entonces, F también es de clase C. Además, se tiene que Fn-1 es diferenciable y resulta que su derivada, pues, como es de esperarse, es la derivada enésima de F. Okay. En suma, lo que queremos mostrar, lo que quiero mostrar con este resultado, con este teorema, es que las funciones de clase Cn son de clase Cn-1. ¿Okay? Así que vamos a tener Cn está contenido en Cn-1, pero esta a su vez en Cn-2, y así sucesivamente hasta C1, C2 contenido en C1 y C1 contenido en C0. ¿Eso qué significa? Bueno, una función n veces continuamente diferenciable es n menos 1 veces continuamente diferenciable, pero esta a su vez n menos 2 veces continuamente diferenciable y así sucesivamente es 2 veces continuamente diferenciable y una vez continuamente diferenciable y 0 veces continuamente diferenciable, que significa, según la convención que colocamos arriba, que es continuo. ¿Okay? Tenemos esa contención. O sea, es decir, conforme n va subiendo, las funciones van perteneciendo a un conjunto cada vez más pequeño. ¿Ok? Hay una contención, hay una cadena de conjuntos allí, uno contenido dentro del otro. ¿Está claro eso? Eso es lo que queremos mostrar aquí.
Bueno, si n es igual a 1, entonces f es diferenciable. Vamos a ponerlo así. Fn menos 1, que correspondería a f0, ¿verdad? Cuando n vale 1, es la propia f por convención, es diferenciable. ¿Ok? ¿Por qué es diferenciable? Bueno, porque en el caso en el que la función es de clase C1, por la propia definición, dijimos al principio esta observación que por definición f de clase C1 implicaría que f es diferenciable. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Ok? Como f es de clase C1, porque si n es igual a 1, estamos considerando una función de clase C1, eso implica que f es diferenciable. Pero esto a su vez implica que f, ¿ok?, es de clase C0, porque las funciones de clase C0 es el espacio de funciones continuas. Eso creo que lo dije en algún momento. No lo dije. Aquí debí decir, eso no lo dije, déjeme, voy a colocar eso acá. Por convención, C0 es el espacio de las funciones continuas. ¿Sí? C0 de AB es el espacio de funciones continuas en AB. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir es que si yo tengo una función, que la función sea C0, es que sea continua. ¿Okay? Eso es lo que significa. Aquí me faltó poner un paréntesis. Ok, entonces, lo que estoy diciendo entonces es que si una función es de clase C1, para el caso de n igual a 1, si es de clase C1, ya sabemos por definición que ella es diferenciable y sabemos también que ser diferenciable implica que es continua. Es decir, f es continua. F pertenece a C0. Así, el resultado es cierto para n igual a 1. Okay. Vamos a asumir ahora que el resultado es cierto para el caso n y vamos a ver que esto también es cierto para el caso n más 1. Ok. Entonces, asumamos por inducción que este resultado es cierto para n. Vamos a ver que es cierto para n más 1. Ok. Entonces, que sea cierto para n, bueno, significa que si es de clase Cn, entonces es de clase Cn1 y que Fn-1 es diferenciable y además se completa. ¿Okay? O sea, tenemos todas estas, que todo esto que dijimos acá arriba es cierto. Vamos a ver. Que también es cierto para n más 1. ¿Okay? Entonces, sea f una función de clase, por supuesto, aquí la función f
está definida en el intervalo AB, f va de AB en R, vamos a suponer que es una función Cn más 1. ¿Ok? Es decir, de clase Cn más 1 en el intervalo AB. Ahora definamos a G como F'. ¿Sí? Entonces G es de clase Cn. ¿Sí? Porque esa es la definición. La definición acá, la propia definición, esta que tenemos acá, establecía que una función era de clase Cn si aquí me faltó colocar algo, ¿no? N veces diferenciable. Una vez. N veces diferenciable. Una vez. Ok. Decía que el hecho de que la función sea de clase C1, Cn más 1, significa que su derivada es de clase Cn, porque por definición ser de clase Cn más 1 es que es n más 1 veces diferenciable y su derivada n más 1 es continua. ¿Ok? Pero, ¿quién es la derivada n más 1? La derivada n más 1, la derivada n más 1, vamos a escribirlo, vamos a escribir eso completo, ¿sí? Y ahorita veo esto. La derivada de n más 1, la voy a poner por aquí abajo, de la función corresponde a la derivada n de la derivada primera. ¿Sí? Esa es la definición que tenemos por acá arriba. Que está aquí. Entonces, si yo defino a esta función g de esta manera, lo que estamos diciendo es que, bueno, como f es de clase Cn más 1, por definición, f es n más 1 veces diferenciable, ¿ok? Y su derivada n más 1 es continua. Por supuesto, estamos hablando de ser de clase Cn más 1, n veces diferenciable, continua, todo esto en el intervalo AB. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es? Ok, queremos ver, a lo que quiero llegar es a que G es de clase C. A esto es a lo que quiero llegar. ¿Ok? Entonces, claramente, esta función G, que es la derivada primera, es n veces diferenciable, porque la propia función es n más 1 veces diferenciable. ¿Sí? Y la derivada enésima de G, que es por definición la derivada n-1 de f
de G', ¿sí? Por definición es la derivada n-1 de G', corresponde a que, déjenme poner esto acá abajo, esto corresponde a la derivada segunda, a la derivada n-1 de f segunda, ¿ok? Y esto va a corresponder, por definición, a la derivada n de f', es decir, a la derivada n de g. Ah, bueno, ya los coloqué ya. Más bien, lo que quería escribir aquí es la derivada n más 1 de f. Ok. Como f es de clase Cn más 1, f es n más 1 veces diferenciable y fn más 1, la derivada de n más 1 de f es continua. G, que es f', va a ser entonces n veces diferenciable porque f es n más 1 veces diferenciable. Y Gn, la derivada enésima de G, corresponde por definición, la definición de la función derivada, de la función derivada enésima es esta. ¿Okay? Esto corresponde a la derivada segunda o más bien a la derivada n-1 de f segunda, que a su vez se escribe como la derivada la derivada enésima de f'. Esta derivada enésima de f' es por definición fn más 1, pero fn más 1 es continua. ¿Ok? Es continua porque f es de clase Cn más 1. Entonces su derivada n más 1 es continua. ¿Ok? Es decir, esto es g es de clase Cn, porque tenemos que es n veces diferenciable y su derivada enésima es continua. ¿Ok? Ahora, nosotros por hipótesis inductiva, la inducción, acá la hipótesis inductiva es que este resultado es cierto para funciones de clase Cn. Tenemos acá una función de clase Cn. ¿Ok? Como esta función es de clase Cn, entonces la función misma es de clase Cn menos 1. Entonces, por inducción, por la hipótesis inductiva, G es de clase Cn menos 1, primero. ¿Okay? Y segundo, la derivada n-1, bueno, no, hay tres cosas, ¿no? La segunda cosa es que la derivada n-1 la derivada n-1 de f es diferenciable, aquí, de f no de g, es diferenciable, y además la derivada, la primera derivada, esto que está acá, de la derivada n-1 de g es igual a la derivada n de g. ¿Ok?
Eso quiere decir entonces, fíjense que lo que esto quiere decir es que en particular f es una función de clase Cn, ¿sí? Porque g es de clase Cn-1. Que sea g de clase Cn-1, recuerden, lo que significa es que la derivada n-1 de g sí, es continua, ¿sí? Pero ¿quién es la derivada n-1 de g? La derivada n-1 de g corresponde a la función, a la derivada n de f. ¿Ok? No sé si me explico, déjenme mirar hasta acá. Okay. Tenemos que g es de clase C. Entonces, por la hipótesis inductiva, su derivada n-1, ella va a ser de clase Cn-1, que es esto que está acá. Okay. Su derivada n-1 es diferenciable y la derivada primera de esa derivada de n-1 es la derivada enésima de g. Ok, entonces, ¿por qué digo que f es de clase Cn? Bueno, porque la derivada enésima, para que sea de clase Cn, ella tiene que ser n veces diferenciable, ¿sí? Pero resulta que g es n-1 veces diferenciable, ¿sí? Si es n-1 veces diferenciable, eso significa que f, como esta está definida como f', eso significa que f va a ser, f' va a ser n-1 veces diferenciable y por lo tanto f va a ser n veces diferenciable, ¿ok? Y por otro lado, vamos a tener que la derivada enésima de f es esta, ¿ok? Y como la derivada enésima de f es gn-1 y gn-1 es continua, entonces fn es continua, es decir, f de clase Cn. ¿Ok? Es de clase Cn porque f' es de clase Cn-1. Entonces, o sea, por definición, lo que queremos ver finalmente para terminar es que la función f es de clase Cn, ¿ok? Porque asumimos que ella es de clase Cn+1. Asumimos esto, queremos ver para terminar la inducción que ella es de clase Cn. O sea, por definición, la derivada n+1 de f es la derivada enésima de f'. ¿Ok? Y la derivada enésima de f corresponde a la derivada n-1 de f'. ¿Ok? Pero resulta que f' es g, entonces esta es la derivada de n-1 de, de g. Pero esto significa que la derivada n+1 de f va a corresponder a la derivada n de g. ¿Ok? Y esta a su vez, debido a esta igualdad, es la derivada primera de la derivada n-1. ¿Ok? Perdón, que esto a veces borra lo que no debe.
Y esto es la derivada enésima, pero si no, así, la derivada primera, de la derivada enésima. ¿Ok? Es decir, se cumple, fíjense que lo que estamos diciendo es que se cumple este hecho para el caso n más 1. ¿Okay? La derivada enésima corresponde a la derivada primera de la derivada enésima. La derivada n más 1, pero corresponde a la derivada primera de la derivada enésima. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense, para concluir, miren lo que hemos hecho, ¿no? Mostramos que si f era de clase Cn más 1, acá, entonces definiendo g de esta manera, mostramos que f es de clase Cn, ¿sí? Que por supuesto esa f va a ser n veces diferenciable, ¿sí? Y además mostramos que se cumple esta igualdad. Esta igualdad es la igualdad que está acá en el teorema, pero para el caso n más 1 en lugar de n. Entonces, a partir del caso n, a partir de la hipótesis inductiva para el caso n, hemos mostrado que este resultado también se cumple para el caso n más 1. ¿Okay? De una manera similar, usando inducción, se pueden mostrar estos otros resultados. Este es el resultado análogo a este resultado que de hecho me lo voy a copiar. A este teorema. Pero para funciones de clase Cn. ¿Ok? Acá lo que tenemos entonces es que si yo tengo funciones de clase Cn, ya no de clase C1, entonces su suma es de clase Cn. Ok. Su producto también es de clase Cn. Y el cociente es de clase Cn si es que el de abajo no es C. Tenemos exactamente el mismo resultado para funciones de clase Cn, no solamente para funciones de clase C1. Okay. Aquí, permítame
Decir además que este resultado es cierto no solamente para el caso de n igual a 1, sino de n igual 0 en adelante. Disculpen que esto está un poco lento. La demostración es nuevamente por inducción. Ok. Bueno, para usar la inducción, por supuesto, si, como vamos a comenzar desde n igual 0, se usa un resultado anterior, ¿no? Si tengo f y g de clase C0, entonces f más g es de clase 0. Recuerden que c de clase C0 es ser continua. F por g también y 1 sobre g también cuando el de abajo no es 0. Okay, entonces, la demostración es un ejercicio. Asimismo, se tiene la demostración del caso de las funciones compuestas. Okay. Tenemos esta otra proposición. Que igual me la voy a copiar de acá arriba, porque es básicamente lo mismo, solo que para funciones de clase CN. Okay. Entonces voy a cerrar esto nuevamente porque no sé, está demasiado lento. Tenemos entonces funciones de clase CN, también compuesta con f es de clase C. Okay. La demostración también es por inducción. Por inducción, si n es igual a 0, el resultado es cierto, ¿sí? Porque en el caso de n igual a 0 tenemos funciones continuas. De clase C0 significaría continuas, con lo cual tendríamos una función composición de funciones continuas que es continua. Okay. Si ahora asumimos que es cierto para el caso n, puesto para n mayor o igual que 0 natural, y tomamos f y g funciones de clase Cn más 1,
por supuesto, la F es de clase Cn más 1 en AB y la G es de clase Cn más 1 en CD. Sí, aquí lo estoy notando de esta manera, pero no debería prestarse para confusión. Bueno, déjenme eh, escribirlo más claramente. F pertenece a Cn más 1 en AB y G pertenece a Cn más 1, pero en CD. Ok. Entonces tenemos que F y G ambas son de clase Cn. ¿Sí? F es de clase Cn porque como es de clase Cn más 1, es de clase Cn, debido a la proposición, al teorema que mostramos ahorita, este teorema. ¿Ok? Ser de clase Cn va a implicar que es de clase Cn menos 1, y ser de clase Cn más 1 va a implicar que es de clase Cn. Por supuesto, esto en el intervalo AB. ¿Ok? Y por definición, F' y G' son de clase Cn. Por supuesto, acá Cn en el intervalo que corresponda. ¿Ok? Por la hipótesis inductiva, uno tiene que G' compuesta con F es una función de clase Cn. Porque la hipótesis inductiva lo que dice es que el resultado es cierto para n. ¿Qué significa esto? Que si tengo dos funciones de clase Cn, su composición es de clase Cn. ¿Ok? Pero acá tenemos que esta función es de clase Cn y esta también, entonces la composición es de clase Cn. ¿Ok? Como la derivada de G compuesta con F no es más que G' compuesta con F por F', esto es la regla de la cadena, ¿sí? Entonces resulta que esta función es de clase Cn, porque esto que está acá es de clase Cn y esta también es de clase Cn, por lo que acabamos de ver. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa, otra vez por definición, que la función g compuesta con f va a ser de clase Cn más 1. Y esto termina la prueba. Sí, porque tenemos dos funciones de clase Cn más 1 y su composición también es de clase Cn más 1. Es decir, el resultado también es cierto para el caso n más 1. ¿Queda claro esto? Bueno, como una observación, las proposiciones o los resultados anteriores permanecen siendo válidos cuando cuando sustituimos Cn
por n veces diferenciable o por C infinito. ¿Ok? Es decir, que los resultados en el caso, fíjense, cuando tenemos, por ejemplo, en este resultado, en lugar de decir Cn, si f y g son n veces diferenciables, su suma es n veces diferenciable, su producto es n veces diferenciable y su cociente, 1 sobre g, es n veces diferenciable si el de abajo no es 0. ¿Sí? En este otro resultado, tendríamos que, si la función es n veces diferenciable, entonces es n menos 1 veces diferenciable. ¿Ok? Y en este caso, en la composición, bueno, también lo mismo para cuando sustituimos esto por n veces diferenciable. En el caso de la sustitución por C infinito también, ¿ok? Permanecen siendo válidos. Bueno, y finalmente, la inducción también muestra esta otra proposición. Sea f de AB en R una función diferenciable en conjunto AB tal que su derivada no se anula en este conjunto. Si f es de clase Cn, nosotros mostramos, fíjense, antes de terminar el enunciado de este teorema, nosotros mostramos este teorema de la función inversa, que si f tenía esas propiedades diferenciables en AB y f' distinto de 0, entonces, bueno, este conjunto era un intervalo, f era biyectiva y f de la menos 1 era diferenciable. Y además, la derivada de f de la menos 1 se calculaba así. Entonces, fíjense que acá tenemos las mismas hipótesis. De manera que la función f va a ser biyectiva, esto es un intervalo, la inversa existe y es diferenciable, ¿okay? Y la derivada se calcula así. Bueno, este teorema establece, o este resultado establece que si, además de las condiciones que se tienen en el teorema de la función inversa que nosotros mostramos, se tiene que esta función es de clase Cn, para, en este caso, n mayor o igual que 1, porque el caso de n igual a 0 es el caso de funciones continuas y la derivada, digamos, para ver, el caso de n igual a 0, no lo consideramos porque no se cumplen, digamos, los requisitos que se tienen acá para poder seguir esta demostración, ¿ok? Eso a partir de n igual a 1. Si f es Cn para n mayor o igual que 1, entonces es f a la menos 1 también es Cn. ¿Okay? Y la demostración de esto es otra vez por inducción. ¿Okay? Este sí va a quedar como ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Ok. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta este punto, ok. Voy a detener la grabación.